Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho Tributario, contamos con los doctores Daniel Barbato, Hernán Prepelici y Guillermo Hert, que nos hablarán del cumplimiento de la obligación tributaria en tiempos de crisis. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Bueno, tomo yo primero la palabra. En realidad, bueno, primero, previo a todo, buenas tardes. Gracias por estar y participar, aunque sea en forma virtual, que es la única manera que hemos podido contactarnos en estos tiempos tan atípicos. En realidad, toca a mí hablar primero, pero bueno, en esa condición voy a presentar al resto de los expositores, y de mí mismo, digamos. Y si me presento yo primero, no es porque sea una cuestión de egocentrismo, sino porque estoy tratando de respetar el orden de cada uno de los expositores. En primer lugar, también queremos agradecer al Colegio de Abogados y en especial al Instituto de Derecho Tributario del Colegio por el aporte y el apoyo técnico, moral y logístico y virtual. Bueno, en primer lugar, yo soy abogado, soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tengo un posgrado en la especialización de Derecho Tributario de la UBA, de especialización en Derecho Penal Tributario, y bueno, soy autor de algunas publicaciones y autor y redactor habitual del Cronista Comercial. Ejerzo la profesión en forma independiente. El segundo de los expositores, que además de ser un gran profesional, es un mejor amigo todavía, al igual que Hernán, es Guillermo, que también, Guillermo es abogado, también estudió en la misma casa de estudios, en la UBA, tiene un posgrado, con estudios de posgrado en la misma facultad, y también da clases en la Universidad de Buenos Aires, y creo que ahora está en la Universidad de Flores, si mal no recuerdo. Y también... ¿Flores? Flores, no existe la Universidad Palermo, no existe Palermo. Palermo. Y además es columnista, escribe en publicaciones en la materia, y también es un integrante del departamento y del Instituto de Derecho Tributario de la UBA. Y por último, Hernán, también es un abogado egresado de la Facultad de Derecho, al igual que nosotros dos, todos formamos parte, trabajamos en forma independiente, y Hernán tiene especializaciones en Derecho Tributario y en Derecho Penal, es miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, tiene muchísima participación académica y da numerosas charlas acerca de la materia penal tributaria. Sí, bueno, hecha la introducción formal, podemos dar comienzo al tema por el cual nos han convocado. Bueno, en primer lugar, estamos hoy a casi 80 días de encierro, pero la situación que vivimos seguramente va a ser una anécdota bastante divertida para ser contada para las generaciones próximas, pero lo concreto es que si uno hace, desde el punto de vista normativo, una suerte de punto de inicio hasta la actualidad, podemos decir que la situación de emergencia, en cierta medida, se produce bajo el gobierno de las presentes autoridades nacionales, con la sanción de la ley 27.541, que fue publicada en el Boletín Oficial. Obviamente, ¿por qué digo esto? Bueno, porque como pasa habitualmente,
cada gobierno que llega le echa la culpa de su situación crítica como consecuencia de la gestión del anterior. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? A través de esta ley, lo que hubo fue, por parte del Congreso, una delegación de facultades a favor del Poder Ejecutivo, donde, bueno, básicamente las materias que se han discutido, el tema energético, el tema previsional, el tema de la deuda pública, y entre otros temas, ¿no? Y naturalmente está incluida la cuestión tributaria. Dentro de la cuestión tributaria, bueno, ahora parece algo lejano en el tiempo, pero no hay que olvidarse que en el marco de esta ley y de esa delegación se produjeron importantes modificaciones en el impuesto a las ganancias, en el impuesto sobre los bienes personales, se estableció un impuesto solidario a la compra de divisas, y en ese sentido mucho se ha empezado a discutir acerca de la legitimidad de esa situación. Obviamente, como la Argentina es un país que los tiempos son bastante más intensos que hacia el resto de otros países que integran el mundo, nos encontramos con que a partir del 12 de marzo del 2020 hubo un decreto de necesidad y urgencia del 260 del 2020, donde básicamente se declaró la situación de emergencia sanitaria. Es decir, si nosotros ya veníamos de una situación de emergencia económica, formalmente ahora se empieza a declarar la emergencia sanitaria, y unas semanas después, es decir, el 20 de marzo del 2020, el del Poder Ejecutivo dicta otro decreto de necesidad y urgencia, que es el 298 del 2020, que decide declarar el aislamiento preventivo y obligatorio como consecuencia de las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud. Obviamente, esto que yo estoy diciendo no deja de ser un punto de vista formal, pero lo concreto es que a nosotros nos afecta de sobremanera esta situación. ¿Y por qué digo esto? Porque como abogados, más allá del lugar que uno le ocupe utilizar en el marco del ejercicio de la abogacía, es decir, si formás parte de la judicatura o sos un abogado que tenés tu propio estudio o trabajás en el sector privado, básicamente a nosotros nos afectó esta situación, principalmente porque, bueno, por primera vez en mi vida me ha tocado vivir casi 3 meses de feria judicial, una feria extraordinaria, con lo cual esta situación indudablemente ha generado una serie de secuelas, no solamente desde el punto de vista laboral nuestro, sino también desde el punto de vista económico. Con lo cual podemos decir que en este momento estamos en una situación de emergencia sanitaria y económica, y podemos decir que existe una contracción económica por un lado, pero también existe una suerte de crisis institucional. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque vamos a ver el concepto de crisis. Todo esto trajo también una suerte de análisis, si bien nosotros en la Argentina estamos acostumbrados a tener crisis, ¿no? ¿Qué hablar de la crisis económica? Bueno, ya se cumplieron más de 3 décadas del célebre Rodrigazo en junio del 75, la caída de la tablita de Martínez de Oz, donde alguien dijo que el que apostaba al dólar perdía, la caída del Plan Primavera, el anticipo o la entrega anticipada del bastón presidencial por parte del doctor Alfonsín al doctor Menem, y bueno, la crisis de la convertibilidad, que es la que nos queda más marcada en los últimos años. Pero bueno, lo concreto es que, ¿por qué digo que estamos en una crisis diferente? No solamente económica, sino también en una crisis institucional, porque de los 3 poderes que forman el régimen republicano de gobierno de nuestro país, estamos reconociendo que solamente funciona uno, que es el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, todavía no sabemos si funciona o no funciona, hubo una causa bastante mediatizada, donde la actual vicepresidenta solicitó la intervención judicial de la Corte, pero lo concreto, y el Poder Judicial también funciona, por lo menos en el circuito del AMBA estamos en feria extraordinaria. Con lo cual, con esto que les quiero decir, que no solamente tenemos por primera vez una crisis económica, tenemos también en cierta medida una crisis institucional,
y por el otro lado tenemos una crisis sanitaria que eso sí forma parte de un fenómeno global que aqueja a todo el planeta. Hecha esta introducción, la primera cuestión que uno se empieza a replantear es, vamos a desempolvar conceptos que hemos estudiado, por lo menos, en las primeras materias de la facultad. Es decir, cuando uno estudia elementos de derecho civil, para aquellos que orillamos los 40 años, o bien Civil 1 para aquellos que son más grandes, en definitiva nos enseñaron dos conceptos que son fundamentales, y que justamente esta situación anómala les ha dado un nuevo vigor y una nueva entidad, que no es que otra cosa que el caso fortuito o fuerza mayor, que no solamente estaba previsto en el Código de Vélez-Sarsfield, sino que a su vez la reforma ocurrida durante la última década con relación al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación lo receptó en su artículo 1730. Si uno analiza desde el punto de vista de la teoría general del derecho, podemos decir que el caso fortuito está relacionado con la imprevisibilidad, mientras que la fuerza mayor está vinculada con la inevitabilidad. Es decir, uno está relacionado con lo imprevisible y el otro está vinculado con lo inevitable. Sin embargo, el codificador, o el nuevo codificador, los utiliza como sinónimos, y si bien existen ciertas diferencias que tienen un valor teórico o un valor dogmático, desde el punto de vista de sus efectos jurídicos, son absolutamente idénticos. ¿Esto con qué se relaciona? Bueno, básicamente con sucesos atípicos, extraordinarios, anómalos, por ponerlo de alguna manera, y básicamente podemos decir que surgen de dos fuentes. Podemos decir hechos naturales, como puede ser un terremoto, un maremoto, una inundación, o bien hechos de príncipe, es decir, derivan del ejercicio de la autoridad del Estado. Sin perjuicio de ello, si uno analiza en forma conjunta estos dos conceptos, podemos decir que revisten tres características esenciales. La primera, se trata de un hecho extraordinario, es decir, un hecho extraordinario en función del lugar y del tiempo, o si se quiere, en lugar del dónde y a partir de en qué momento. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo, ¿no?, la situación, un terremoto en la República de Chile, donde es bastante habitual, que un terremoto, por ejemplo, en La Pampa, ¿no es cierto?, en la región pampeana de la República Argentina, donde es un fenómeno que no es tan natural. Segunda característica que tiene que tener estos institutos propios del derecho civil, básicamente tienen que ser imprevisibles. Y cuando digo que tienen que ser imprevisibles, lógicamente que tienen que ser ajenos a la voluntad de los integrantes de la comunidad, es decir, tienen que ser ajenos a la voluntad de los sujetos. ¿Y cuándo se produce esa imprevisibilidad? Bueno, cuando no se sigue el curso natural de las cosas. Bueno, entonces, acá ya tenemos el segundo elemento que tenemos que considerar. Por un lado ya vimos el carácter extraordinario, el segundo es el carácter imprevisible, es decir, que no hay una secuencia lógica de las cosas, y el tercero tiene que ser algo inevitable. ¿Y qué significa algo inevitable? Algo que forma parte, que escapa a lo común, que escapa a la lógica. Entonces, naturalmente, cuando uno estudia las figuras de caso fortuito de fuerza mayor, tiene que tratar de analizar en función del tiempo y del lugar si se verifican estas tres características. Bueno, lo que pasa es que esta situación un poco nos ha excedido a todos, pero para todos los que somos porteños, hace 10 años se produjo cayó nieve. Bueno, eso también forma parte del caso fortuito o fuerza mayor. Lo que pasa es que no ha tenido las consecuencias como las que nos toca vivir ahora, ¿no? Lo mismo pasaría si hubiese una inundación en zonas que son extremadamente áridas de la Argentina. Bueno, ahí también. Pero siempre está más vinculado esto a hechos naturales que a hechos de príncipe, por decirlo de alguna manera. ¿Alcanza nada más decir que si se cumplen estas condiciones, el sujeto o el deudor se puede liberar
en cierta medida del cumplimiento de sus obligaciones? Y la verdad no es tan así. O sea, obviamente, nosotros tratamos de incorporar un concepto y ese concepto lo tratamos de examinar a la luz de los casos que tenemos que analizar como operadores legales. Y yo diría que en realidad la liberación de algún tipo de obligación que tenga un deudor debe ser analizado a partir de un test de razonabilidad. ¿Qué significa un test de razonabilidad? Bueno, que no solamente se tienen que verificar determinadas condiciones, sino que a su vez tiene que haber dos cosas. Por un lado, la buena fe por parte del operador económico, y por el otro lado, que no implique un ejercicio abusivo de su derecho, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, cuando uno analiza estas cuestiones, no solamente se tiene que dar la situación propia de la naturaleza, sino que también se tiene que ir analizando en función del agente económico que es el que debería cumplir con esa obligación, para liberarse invocando caso fortuito o fuerza mayor. Justamente un poco toda esta temática nos hizo volver a estudiar y a analizar y a meditar distintos tipos de conceptos que, como yo ya dije, estaban desempolvados, los tuvimos que sacar de los libros cuando vimos las primeras materias de la facultad, obligaciones, elementos de derecho civil. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad las obligaciones, si uno se pone a analizar, y acá no quiero ser una suerte de maestro ciruela, ni mucho menos, pero la causa fuente de las obligaciones pueden ser, básicamente, pueden provenir de la ley, o bien pueden provenir de la voluntad. Es decir, podemos tener una convención, un contrato, donde básicamente eso está regido por el principio general de la autonomía de la voluntad, el viejo artículo 1197 del Código Civil, o bien puede ser que una obligación nazca por imperio legal, ¿no es cierto? Y ese imperio legal significa no solamente lo que vamos a tratar más adelante, que es la materia tributaria, sino que puede ser los delitos, los ilícitos, los cuasicontratos, o el enriquecimiento sin causa. Entonces, acá lo primero que tenemos que distinguir es, bueno, a ver, ¿cómo pueden ser estas obligaciones? Bueno, las obligaciones pueden ser legales o bien convencionales, o si se quiere, legales o contractuales. Y lógicamente, el incumplimiento de esas obligaciones hacen nacer la responsabilidad. Es decir, en los casos de las obligaciones convencionales, lo que nace frente al incumplimiento es la responsabilidad contractual. A su vez, cuando la obligación es legal, lo que nace es la responsabilidad aquiliana o extracontractual. ¿Qué pasa en el caso de la responsabilidad contractual? Bueno, en el caso de la responsabilidad contractual, el hecho de que suceda un caso fortuito o fuerza mayor libera al deudor de su cumplimiento. En cambio, en la responsabilidad extracontractual, básicamente la obligación no nace. ¿Por qué? Porque el deudor está impedido de poder cumplir con el cometido que había asumido en su momento. Entonces, la pregunta que nosotros nos deberíamos hacer es, muchachos, ¿la obligación tributaria es pasible de ser incumplida por caso fortuito o fuerza mayor? Y bueno, acá es donde justamente después va a analizar con mayor detenimiento Guillermo, esta cuestión, pero la primera cuestión que tenemos que preguntarnos es, ¿el caso fortuito de la fuerza mayor es aplicable al derecho tributario sustantivo? Y bueno, frente a eso yo lo primero que les puedo decir es que el derecho tributario forma parte de un conjunto, de un sistema jurídico, ¿no es cierto? Seguramente, para aquellos que han estudiado esta materia en la facultad, han hablado que el derecho tributario es autónomo. Sí, pero autonomía no significa que vos tengas que estar al margen, porque en definitiva el derecho tributario forma parte de un sistema legal. Entonces, la primera cuestión que yo puedo decirles a ustedes es, mirá, yo interpreto enfáticamente que el caso fortuito y la fuerza mayor forman parte de lo que se conoce como el fondo jurídico común. Porque no nos olvidemos que el Código Civil no solamente regula las relaciones de derecho privado, en la primera parte de su articulado tiene normas de orden público. Un caso típico es el momento a partir en que entran en vigencia las leyes.
¿no es cierto? Bueno, y el caso fortuito y la fuerza mayor forman parte justamente de esos institutos que forman parte del Fondo Jurídico Común. Y esto que estoy diciendo yo, que es el Fondo Jurídico Común, no es una construcción personal. Todo lo contrario, ya lo dijo la Corte en el fallo Liberty del año 1956, donde justamente cuando se discutía si la prescripción tenía que seguir las directrices de los ordenamientos fiscales provinciales o tenía limitaciones por la prescripción propia del Código Civil. Esto que parece antiguo, no lo es tanto, porque de hecho se volvió a discutir casi 50 años después, frente a los abusos que establecía básicamente algunas municipalidades con relación a los plazos de prescripción de sus créditos tributarios. Y así llegamos a la causa Filcrosa contra Municipalidad de Avellaneda, donde también se vuelve a rescatar este concepto de fondo jurídico común, diciendo que la prescripción es un instituto que forma parte del orden público. Entonces, en consecuencia, y siguiendo esta línea de interpretación, podemos decir que el caso fortuito o fuerza mayor, si bien están previstos dentro del Código Civil, los mismos son institutos que forman parte de este fondo jurídico común. En definitiva, hay que tener en cuenta que la obligación tributaria, que es justamente el motivo que ha sido el eje de esta reunión, es una obligación, si uno se pregunta qué tipo de obligaciones, y mirá, la verdad es una obligación legal, es una obligación ex lege, no es una obligación de carácter contractual. Y por lo tanto, si no es una obligación de carácter contractual, su incumplimiento va a estar regido por las normas de la responsabilidad extracontractual. Y en este caso fortuito o fuerza mayor, ¿impide directamente su nacimiento? Y bueno, ahí ya entramos en un punto que seguramente Guillermo va a tratar, porque no hay que olvidarse que la obligación tributaria tiene características particulares. Y también es cierto que ningún Estado puede sobrevivir sin el aporte de los tributos que realizan los contribuyentes. Con lo cual, nos puede gustar o no el Estado que tenemos, y en eso que cada uno haga el análisis que le parezca más apropiado, pero lo concreto es que el Estado no puede vivir sin los tributos que aportan los contribuyentes. Bueno, esta es mi parte y le cedo la palabra a Guillermo, quien seguramente va a analizar estos puntos con mayor detenimiento. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Ante todo, buenas tardes. Gracias, Dani, por la presentación. Bueno, en primer lugar voy a hacer un mea culpa, porque honestamente no sabía que existía la Universidad de Flores. Existe. Sí, parece que existe, así que como buen millennial, lo primero que hice fue googlear, a ver evidentemente dónde estaba la Universidad de Flores, por eso en un momento estuve disperso. Pido disculpas, ¿no? Por no haber tenido conocimiento. Gracias a la doctora Corinte que me dijo rápido, existe. Bueno, ante todo, buenas tardes para todos. Saludos a mis colegas también del instituto, a mis compañeros que están presentes. Bueno, en principio el director, el doctor Jorge Enrique Haddad, la vicedirectora, la doctora Susana Corinte, y bueno, y Dani, que no lo dijo, pero Dani es secretario del instituto también, así que es miembro directivo. Él no lo dijo, yo se lo voy a decir, así que no te ocultes más, Dani. Bueno, también lo vi a Nico Pan, Oscar Yulán, Analía, bueno, todos ellos, gracias, y a todos ustedes, gracias también por estar presentes. Un poco tomando la posta, digamos, de lo que dijo Dani, y tomando muchos conceptos que él mencionó que bueno, yo comparto, principalmente en relación a la situación excepcional que estamos viviendo, a la crisis tal vez única, por lo menos desde que tenga registros de historia, que afecta, digamos, a la economía no solamente nuestra, que como bien él dijo, cíclicamente se encuentra dañada, sino, digamos, también a la economía mundial, ¿no? Y puntualmente en relación a lo que es el cumplimiento de las obligaciones tributarias, si bien podemos mencionar, digamos, algunas medidas que se han tomado a nivel tanto local como mundial, podríamos decir, digamos, que a nivel mundial los países encolumnados en la OCDE, por ahí la postura que tomaron fue la de prorrogar los vencimientos
situación que no ha ocurrido acá, y por eso justamente tenemos que venir a analizar qué es lo que sucede, ¿no? Justamente ante el incumplimiento de una obligación tributaria, o sea, cuando opera el vencimiento de una obligación, yo no la cumplo. ¿Y qué consecuencias podría tener ahí? ¿Cuál es la naturaleza de la obligación tributaria? Que ciertamente sí, no es una obligación contractual, sino obligación legal, ¿no? Y eso, digamos, por eso, por ahí nos hace meritar con mayor detenimiento a qué obligaciones le tenemos que dar preeminencia, ¿no? Porque hoy por hoy, a raíz, digamos, desde que se decretó el aislamiento obligatorio en marzo, y desde que, como bien dijo Dani, o sea, estamos hace 3 meses de feria, donde solamente hay un poder de los 3 que está funcionando activamente, y donde los ingresos se vieron mermados, tal vez los contribuyentes y la gente en general, o sea, tuvo que decidir a ver hacia dónde canalizaba los ingresos o pocos ingresos que estaba obteniendo y qué obligaciones cancelaba. Algunas obligaciones sí tienen naturaleza contractual, no sé, el pago a proveedores, a algunos costos fijos ineludibles, por ejemplo. Algunas por ahí tienen naturaleza laboral, ¿no? Cumplir con las obligaciones con respecto a sus empleados, y otras, como las tributarias, tienen naturaleza, como bien dijo Dani, naturaleza ex lege o naturaleza legal. Y también se rigen por particularismos propios, o sea, la materia tributaria se rige por particularismos que les son propios y una legislación que les propia, la cual tiene preeminencia en relación al ordenamiento común. Pero bueno, haciendo un poquito por ahí de repaso, en relación, digamos, a esta naturaleza ex lege y no contractual de la obligación tributaria, podríamos mencionar un fallo del año 1928, que es Ordoc y Pedro sobre sucesión, donde ahí la Corte dice expresamente que los impuestos no son obligaciones que emerjan de los contratos. Su imposición y la fuerza compulsiva para el cobro son actos de gobierno y es de potestad pública. Y ahí bien la Corte marca cuál es la diferencia. Básicamente está diciendo, o sea, uno no decide pagar impuestos por un acuerdo con el Estado, sino que el Estado lo que hace a través de una ley, prevé un presupuesto fáctico abstracto, el cual, al materializarse en un plano real, da nacimiento a lo que se entiende como la obligación tributaria, la relación jurídica tributaria, o el hecho imponible también, digamos, delimitado con sus aspectos que son particulares. Y esta relación jurídica tributaria hay que dejar en claro que no es una relación de poder frente al Estado. Si bien el Estado tiene su poder de imperio para poder exigir el cobro de la obligación tributaria, sino que es una relación de derecho. Por eso, digamos, viene bien a colación por ahí analizar algunas cuestiones particulares también que hacen a la obligación tributaria, porque en definitiva uno debe cumplir con la obligación tributaria en virtud de su aptitud para colaborar con los gastos públicos, y habría que analizar en este contexto especial, donde por ahí en definitiva uno no cuenta, digamos, con los ingresos suficientes para cumplir con la obligación tributaria. En definitiva, se manifiesta ese hecho económico previsto en abstracto por el legislador, que le da el poder justamente de imperio al Estado para exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. Y ahí es lo que dijo Dani, o sea, en el sentido de que la obligación tributaria en sí hace a la recaudación del Estado. El Estado también necesita contar con determinados ingresos para poder cumplir con sus propias obligaciones. Con lo cual ahí tenemos dos cuestiones distintas. Por un lado, la necesidad que tiene el Estado de contar tal vez con el ingreso más importante que tiene hoy por hoy, que son los ingresos en materia tributaria, y por el otro lado, también la situación particular de todos los contribuyentes, que, digamos, su economía por ahí particular se ve realmente afectada por este contexto sumamente atípico. En materia, digamos, igual es como más bien anecdótico esto. Hay fallos, si uno quiere analizar, digamos, si hubo pronunciamientos de la Corte,
en materia de cumplimiento de obligaciones en sí, en contexto de pandemia, hay algunos fallos por ahí añejos de la Corte, principalmente vinculados con lo que fue la pandemia de la fiebre amarilla, donde ahí puntualmente analizaban cómo operaba este instituto de la fuerza mayor o caso fortuito en situaciones de pandemia. Pero obviamente siempre nos estamos limitando a lo que es el derecho privado o las obligaciones contractuales. Tributaria es una cuestión que va a ser netamente discutida en la justicia, yo no tengo duda de eso, o sea, no hay un antecedente donde podemos afirmar de que estos institutos de fuerza mayor o caso fortuito se van a materializar en materia tributaria. Me cortaron el video, perdón. Ahí no sé si para que recuperes el ancho de banda, porque se estaba entrecortando mucho. Listo, ¿lo dejo cortado? Sí, y probamos a ver cómo funciona. Dale, perfecto. Bueno, volviendo al tema digamos, de cómo sería aplicable estos dos institutos de fuerza mayor o caso fortuito en materia tributaria, y partiendo de la base, digamos, que no tenemos un antecedente común, sí podemos mencionar antecedentes que sí existen en materia de aplicación a las obligaciones tributarias de estos institutos. Ahí tenemos que mencionar dos fallos de la Corte, uno Sica-Renault, del año 1982, y después el otro que vamos a ver va a ser Citibank, que es del año 2000, donde puntualmente en Sica-Renault lo que dijo la Corte fue que la ley 1183, perdón, y volviendo atrás, en el marco de intereses resarcitorios puntualmente, lo que dijo la Corte fue la ley 11683 establece una condición objetiva en relación al incumplimiento de la obligación tributaria circunscripto al nacimiento de los intereses resarcitorios. ¿Esto qué quiere decir? Lo objetivo sería, si yo al vencimiento del plazo para cumplir con la obligación tributaria yo no la cumplo, automáticamente se van a empezar a computar intereses. Pero eso solamente es el aspecto objetivo de lo que prevé en estos casos el artículo 37, que es el que regula intereses resarcitorios de la ley 1183. En cuanto al aspecto subjetivo, en relación, digamos, propiamente a la conducta del contribuyente, no dice nada. Entonces, en ese caso puntual, sí nos podemos remitir a lo que dice la legislación común. Y en ese caso puntual, la Corte entendió que podía ser aplicable el instituto de fuerza mayor a caso fortuito en relación solamente al aspecto subjetivo. Entonces, ¿qué quiere decir? La conducta que tuvo el contribuyente frente al evento extraordinario que lo motivó al incumplimiento en sí de la obligación tributaria principal. Posteriormente, en Citibank, la Corte volvió a tomar el criterio sentado en Sica-Renault y avanzó un poco más. Dijo, en Sica-Renault básicamente la Corte dijo se puede aplicar el instituto de caso fortuito fuerza mayor en materia de obligaciones tributarias, pero para que sea efectivamente aplicable, el contribuyente tiene que demostrar fehacientemente que el suceso extraño, sumamente anormal, que generó que no pudiera cumplir con la obligación tributaria, no le es imputable. O sea, que no tuvo ningún tipo de participación en el incumplimiento de la obligación tributaria. Y basándonos en estos dos precedentes, podríamos decir que en materia tributaria se podrían aplicar este instituto de caso fortuito fuerza mayor, que no recuerdo si Dani lo dijo, pero el Código Civil y Comercial los asemeja como sinónimos. Pero ojo, yo considero que, a diferencia por ahí un poco de lo que dijo Dani, digamos, porque el Código Civil lo que dice puntualmente es que te podés eximir enteramente la obligación. En lo que a mí respecta, y puntualmente en materia tributaria, yo considero que en cierta forma el contribuyente se podría eximir de los accesorios, no de la obligación tributaria principal, sino de los intereses y de las infracciones que podrían
llegar a acaecer por el incumplimiento de la obligación tributaria. Esa es mi postura. Ahora bien, yendo un poquito más en profundidad y también tomando un poco la posta, digamos, del pie que me dejó Dani, en relación, digamos, a los particularismos que hacen a la obligación tributaria, y también en función de un concepto que mencioné anteriormente, que está vinculado, digamos, a este fenómeno económico que el legislador presupone en materia abstracta para dar nacimiento a la obligación tributaria. También, digamos, podríamos definir, y es una cuestión que también tal vez se vaya a debatir en la justicia, que el contribuyente podría alegar que no cuenta con capacidad contributiva suficiente para cumplir con la obligación tributaria principal. Con lo cual, obviamente, eso va a ser una cuestión que va a estar sujeta a prueba también, con lo cual, tal vez en ese supuesto, y en la medida que lo pueda acreditar, digamos, que este suceso anormal, que obviamente principalmente tendría que acreditar, digamos, que el incumplimiento se debió a un problema grave de ingresos en función, digamos, a esta obligación tributaria que estuvo prevista anteriormente, porque tiene naturaleza legal, que en función a este contexto extraordinario, evidentemente dejó de contar con esa capacidad contributiva para cumplir con la obligación tributaria principal. Pero bueno, obviamente también para mí, en lo que a mí respecta, va a ser una cuestión que va a ser debatida netamente en la justicia. Posteriormente también con otra obligación accesoria que también mencioné que nace en virtud del incumplimiento de las obligaciones tributarias, como son las infracciones, y no metiéndome en lo netamente penal, que es una cuestión que va a tratar Hernán. En materia de infracciones, si tomamos también el criterio que les mencioné de ICA Renault y Citibank, también como es accesoria a la obligación principal, también podría ser aplicable, ¿no? Ambos criterios, el de ICA y de Citibank, también a las infracciones. Con la particularidad que, a diferencia de lo que prevé el artículo 37, en relación al nacimiento de los intereses resarcitorios, cuya, digamos, causal es meramente objetiva, o sea, acaece el momento del vencimiento de la obligación tributaria, automáticamente se considera que nacen de verificarse, ¿no?, el incumplimiento de los intereses resarcitorios. En materia, digamos, infraccional, rige el principio de personalidad de la pena, con lo cual, en definitiva, para poder aplicarme la sanción, mínimamente, digamos, el fisco tendría que instruirme un sumario para acreditar, digamos, que mi conducta configuró una figura penada por alguna de las infracciones previstas en la ley 1183. Después, bueno, hay unas cuestiones, digamos, que por ahí neutralizan y que están previstas en el Código Civil y Comercial, que neutralizan el caso fortuito a la fuerza mayor, digamos, que consideran, digamos, que no se produciría o no se materializaría esta cuestión de excepciones. Por ejemplo, el que prevé el artículo 1733, inciso C, del Código Civil y Comercial, que básicamente dice que aquel sujeto que se encontrara en mora no se le podría aplicar el instituto de caso fortuito fuerza mayor. Pero igualmente el mismo artículo dice que si logra acreditar que esa mora es independiente del incumplimiento nuevo producido por el caso fortuito fuerza mayor, también podría llegar a aplicarse la eximición de responsabilidad por el incumplimiento en virtud de este principio de caso fortuito. Con lo cual, bueno, también, digamos, va a ser una cuestión que va a estar sujeta a prueba, con lo cual, ¿qué quiero decir? Que en definitiva, obviamente hay que analizar en cada caso particular. Yo considero, digamos, que aquel contribuyente que venga manteniendo una conducta constante en el tiempo de incumplimiento de las obligaciones tributarias, no merece mayor aplicación de este principio. O sea, tal vez la justicia lo analice con mayor miramiento, pero tampoco, digamos, una mora anterior o preexistente, en definitiva, automáticamente lo excluiría de esta causal, de la aplicación de este beneficio. Pero bueno, volviendo, digamos, y por ahí es un poco la síntesis, también un poco de la charla que tuvimos tanto con Dani o con Hernán, es que la situación
es tan particular que en definitiva, o sea, estas cuestiones se van a terminar analizando en la justicia. Lo único que nosotros por ahí podemos plantear acá son posibles soluciones, pero no verdades absolutas, ni cuestiones, digamos, que podamos llegar a tener certeza de que la justicia encare por estos caminos, sino simplemente es tratar de, en cierta forma, buscarle una solución en función a las herramientas legales que tenemos, pero no dando por sentado, digamos, de que sea la solución. Pero sí, coincidiendo con Dani, yo creo, o considero, a modo de síntesis, que el Instituto de Caso Fortuito Fuerza Mayor, si bien es un instituto previsto en el derecho público, sí es aplicable a la materia tributaria, pero siempre y cuando supletoriamente, o sea, de manera residual, respetando los principios y los particularismos que hacen a la materia tributaria. Esa sería mi conclusión y bueno, cualquier duda o debate que surja con posterioridad, a disposición. Lo dejo a Hernán. Te presento, Hernán, perdón. Hola. Hola. ¿Se me escucha? Ok, perfecto. Es difícil porque uno habla con una pantalla y no sabe del otro lado si esto llega o cómo llega, ¿no? Antes que nada quiero agradecer al Colegio de Abogados por esta invitación, especialmente al Instituto de Derecho Tributario, del que orgullosamente formo parte, que preside el doctor Jorge Haddad, junto con Susana Corinti y con Dani Barbato. Gracias a los tres por permitirme compartir con ustedes algunas de estas ideas tan actuales sobre lo que constituye un problema que nos trasciende a todos y que va a ser objeto de intensos debates judiciales en lo sucesivo. En particular, yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas acerca de cuáles son las consecuencias que esta pandemia trae en relación al cumplimiento de la obligación tributaria, pero miradas a la luz del derecho penal. ¿Sí? Guillermo y Daniel antes hicieron alguna elaboración sobre cómo debe ser visto esto en el ámbito de los intereses y tal vez de las infracciones, y yo quisiera concentrarme a la luz del derecho penal tributario, que tiene los particularismos propios de la materia tributaria, pero la esencialidad de la acción penal. Entonces, tal vez tenga una mirada un poco distinta. La realidad es que no hace falta que nos explayemos respecto de cómo es que las medidas sanitarias impactan en la economía general y en la economía individual de todos nosotros y de nuestros comercios, de nuestras empresas y de nuestros emprendimientos. Es sabido que los ingresos se redujeron, que los gastos se mantuvieron, que no solo no existieron ganancias, sino que por el contrario existieron pérdidas, y en la medida en que el Estado te obliga a cesar en toda tu actividad comercial empresarial, paralelamente te impide despedir personal, pero a la vez no te exime de tus obligaciones fiscales y previsionales, lo que resulta claro en este combo explosivo es que esta crisis sanitaria, por las medidas que el Estado adopta para enfrentarla, provoca una crisis económica que impacta en la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones tributarias y previsionales. Entonces, lo que está en crisis ahora ya no es solo la salud de las personas, sino especialmente también la salud de las empresas. Entonces, en este contexto, es que esta pandemia nos termina incidiendo directa o indirectamente sobre todas nuestras decisiones e incide sobre todas nuestras conductas. Y así los contribuyentes se ven obligados a tener que elegir cumplir con sus obligaciones con el fisco, ya sea sus obligaciones fiscales o sus obligaciones previsionales, o no cumplirlas para poder hacer frente a sus obligaciones con sus empresas, es decir, pagar los sueldos, pagar todos los costos de infraestructura, los proveedores, los gastos de mantenimiento, los alquileres. Es decir, en este contexto de falta de liquidez que provoca la pandemia y las medidas adoptadas para atenderla, lo que se genera es una situación donde todo no se puede, y en esta gráfica imagen de la sábana corta, para atender una hay que desatender otra, ¿sí? Entonces, en este contexto de falta de liquidez,
uno de los puntos que me parece cobra especial relevancia, y es sobre lo que tal vez quiero que pongamos un poco el eje en esta charla, es la cuestión atinente a las retenciones, ¿sí? Las retenciones impositivas y las retenciones previsionales. ¿Qué son las retenciones? No hace falta que se los explique, seguramente todos los tributaristas saben mucho más de esto que yo, pero en el concepto sencillo significa que cuando yo pago, retengo algo en mi poder de ese pago para luego proceder a ingresarlo, ¿sí? Y lo que surge es, por un lado, la obligación de retener, y por otro lado, la obligación de depositar esa retención en un determinado plazo. Entonces, ¿qué pasa en el derecho penal con esto? El derecho penal castiga la apropiación indebida de las retenciones, ya sea tributarias o previsionales, y esto lo tiene en los artículos 4 y los artículos 7 de la Ley Penal Tributaria. En un repaso muy rápido, se sanciona con una prisión de 2 a 6 años, en el caso del empleador, por ejemplo, que no depositare total o parcialmente en los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes con destino al sistema de la seguridad social, siempre y cuando el monto no ingresado supere la suma de 100.000 pesos. Una formulación parecida hay en el artículo 4 para la apropiación indebida de tributos. Entonces, ¿qué pasa con, cómo se resuelve entonces, a la luz del derecho penal, este conflicto de intereses que surge, en el cual se encuentra el contribuyente que no puede cumplir con todo, y que debe elegir qué cumple y qué es lo que no cumple? Lo primero que tenemos que destacar es que en esta figura penal que entra en juego, que es una figura que llamamos un delito de omisión, ¿sí? Es un delito por no hacer, no es un delito por hacer, porque lo que se castiga es la falta de depósito, entonces es un delito de omisión. Al igual que en todo delito, la acción o la omisión en este caso va a ser delictiva si esta es típica, si es antijurídica y si es culpable. La teoría del delito, que es la herramienta que nos sirve para analizar cuándo una conducta debe ser penalmente castigada o no, funciona como un sistema de filtros, con lo cual nosotros arrancamos el análisis por la acción, pero luego por la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Cuando no superamos todos estos tamices, por alguno de los motivos que los excluyen, entonces no vamos a poder aplicar un castigo penal. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos ahora es, en este contexto, ¿cómo debemos analizar a la luz del derecho penal el conflicto que se presenta? En el primer plano de análisis, y tal vez el más importante, que es lo que tenemos que analizar es si la retención se practica o no se practica. En el plano de la tipicidad, y en el plano de la tipicidad objetiva específicamente, lo que vamos a analizar es cuándo tenemos que tener entendido que esta retención existe. Porque en tanto la obligación es la de depositar la retención, si yo no retengo, entonces no incumplo una obligación. La obligación de depósito presupone la existencia de la retención previa. Y el derecho penal no castiga el no actuar como agente de retención, solo castiga al agente de retención que no deposita la retención que hizo. Con lo cual no es un dato menor tener en claro cuándo es que la retención se hizo y cuándo es que la retención no se hizo. Los delitos de omisión tienen como característica que deben reunir 3 requisitos. Primero, tiene que haber una situación típica generadora del deber de actuar, ¿sí? En este caso, la situación típica generadora del deber de actuar es que el sujeto sea obligado a practicar la retención y que la retenga. El poder de hecho de ejecutar la acción mandada sería el segundo requisito, y el tercer requisito es la no realización de la acción mandada, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una situación que me obliga a actuar, puedo actuar y no actúo, se configura la omisión en el sentido objetivo. Todo esto parte del presupuesto, nuevamente, en el caso de las retenciones, en que la retención se hubiera practicado. Y la retención como un acto material y real, no como un acto formal. Acá viene toda una discusión respecto de cuándo se tiene por configurada la retención. En el caso de los aportes previsionales, alguna jurisprudencia dijo, bueno, pero si la retención aparece exteriorizada en el recibo del empleado, como que el aporte se le retuvo, o aparece exteriorizada en el libro de sueldos como que existió, entonces la retención existió. Digo, miren, esto no es que la retención existió, esto es que se documentó una retención de un aporte, pero no significa que en el plano real, más allá del plano formal,
esto haya sido así. Entonces acá viene toda una cuestión de prueba. Como el derecho penal no puede partir de ficciones y no puede partir de presunciones, ¿sí? Y esta es la gran ventaja del derecho penal frente al derecho tributario. No aplicamos presunciones y no aplicamos ficciones para aplicar sanciones. Nos basamos en los hechos realmente ocurridos. Entonces, la prueba de que la retención existió debe ser una prueba real, no una prueba documental. Y muchas veces en estos casos en lo que entramos es en el debate de con cuánto dinero contaba. Vamos a poner el caso del empleador con el aporte previsional. Supongamos que un empleador le paga el sueldo a un empleado, entonces, que el sueldo bruto son 100 pesos, que le retiene 20 pesos en concepto de aportes y le paga 80 pesos de sueldo neto, ¿sí? Aunque no respete las proporciones, solamente para ilustrar. Si el empleador tenía los 100 pesos, entonces tenía de dónde retener 20 y pagar 80. Ahora, si el empleador solo tenía 80, no tenía de dónde retener los 20 que faltan, porque le tenía que pagar los 80 al empleado. Motivo por el cual, dependiendo de cuál sea la disponibilidad efectiva, dineraria, al momento en que debía practicarse la retención, vamos a saber si es que se contaba con fondos suficientes para practicar materialmente la retención, o por el contrario, los únicos fondos líquidos disponibles que existían en ese momento era el sueldo neto. Entonces la retención de los aportes, por más que aparezca documentada, no fue realmente practicada. Esta es una prueba que en materia penal, en las causas penal tributarias, se lleva adelante a través de una pericia contable. Se hace un cash flow, se hace un análisis, se analizan las cuentas, los gastos, los ingresos, y se trata de establecer si es que tenía la posibilidad efectiva, real y material de practicar esta retención por tener los fondos necesarios para poder hacerlo, o si por el contrario solo disponía del monto neto a pagar, ya sea de una factura o de un sueldo, y por el contrario no tenía lo necesario para practicar la retención. ¿Sí? Entonces, suponiendo que esta retención se acredite que no pudo ser practicada, entonces claramente nosotros no vamos a tener configurado el delito ya en el plano del tipo objetivo, ya en el plano de la tipicidad. ¿Sí? No es que no quiso practicar la retención, que sería una cuestión subjetiva, sino que no pudo practicar la retención, lo cual es una cuestión objetiva. Un caso distinto para analizar, tal vez si nos queda tiempo más adelante, es qué pasa con los ingresos extemporáneos, ¿sí? Pero vamos a avanzar un poco más para ingresar más de lleno en el resto de los temas que nos tocan. En el caso puntual, esta falta de liquidez por el que están atravesando los contribuyentes pone de manifiesto que no todos cuentan con todo el dinero en bruto necesario para poder practicar materialmente la retención. En esta sábana corta, los pocos fondos que tengo, los aplico a pagar los sueldos o a pagar las retenciones que supuestamente esos sueldos generan, o a pagarle al proveedor o a pagar la retención que supuestamente el pago de ese proveedor me obligaba. Y esta situación de crisis, digamos, aparece muy clara en el régimen de los ATPs. El régimen de los ATPs implica un reconocimiento por parte del Estado de la situación de imposibilidad de un montón de contribuyentes de hacer frente al pago de los sueldos, a punto tal que el Estado va a terminar poniendo de su bolsillo hasta el 50% del sueldo neto del empleado. Lo que significa que reconoce que yo no tengo la capacidad de poner ni siquiera todo el sueldo neto del empleado, menos aún entonces de la retención. La pregunta que surge acá en el tema de los ATPs es un tema interesante a debatir, y es, yo tengo que liquidar el aporte sobre el 100% del sueldo, cual si yo lo hubiera pagado. Sin embargo, yo solo pago el 50% del neto, pero la obligación de retención y aporte que tengo es cual si yo pagara el 100%. ¿Sí? Entonces acá hay una discusión respecto de si esto sigue siendo una retención, o cuál es la medida de esta retención, y cuál es la incidencia que tiene este decreto respecto del cálculo de las retenciones que la ley establece. Si esta retención va a ser una ficción, o va a haber una sustitución en la retención en cabeza de quien la haga, o si en definitiva está bien porque el Estado le da el dinero a la empresa y la empresa se la da al empleado, pero la operativa es que el Estado se la da al empleado para evitar que el empresario tal vez se lo apodere. Pues esto es un debate que también podemos tener a continuación. Solo quería mencionar que el tema de los ATP, más allá de los cuestionamientos que nos abre respecto de la retención, nos plantea
un reconocimiento estatal de la crisis y de la necesidad de liquidez que en las empresas no alcanza siquiera para pagar los sueldos netos. Ahora, supongamos que tengamos por acreditado que la retención existió, que la retención se practicó. Entonces nosotros seguimos avanzando en el análisis de si el caso es o no es un delito, ingresamos ya en el plano de la antijuricidad y en el plano de la culpabilidad, y acá entra a tallar muy fuertemente lo que conocemos como el estado de necesidad, ¿sí? ¿Qué es el estado de necesidad? El estado de necesidad nos dice que quien para preservar un bien jurídico en peligro de ser destruido o disminuido realiza un comportamiento que lesiona o afecta a otro bien jurídico, puede encontrarse en un estado de necesidad. Nos encontramos en un caso donde hay una clara colisión de bienes o de deberes. Para cumplir un deber o para salvar un bien es preciso infringir otro deber o perjudicar otro bien. Esto es un estado de necesidad. El fundamento de la exención que trae el derecho penal en los casos de estado de necesidad, a diferencia de la tipicidad, no se trata de una imposibilidad, ¿sí?, sino un reconocimiento de la dificultad de comportarse conforme a lo que se espera, ¿sí? Un reconocimiento de la dificultad de comportarse conforme a lo que se espera de nosotros. Entonces la pregunta que surge acá es, si el contribuyente desvía los fondos retenidos a un destino distinto de su depósito, ¿sí?, si el contribuyente los fondos que los retuvo, ¿sí?, en vez de depositarlos, los aplica a otro destino, ¿se encuentra justificado o se encuentra disculpado por el derecho penal y por ende no va a ser pasible de una sanción penal? El derecho penal tradicional distingue dos tipos de justificación, lo que llama el estado de necesidad justificante y lo que llama el estado de necesidad disculpante. ¿Cuál es la diferencia entre el estado de necesidad justificante y el estado de necesidad disculpante? En un caso se trata de una colisión de deberes o bienes de distintas jerarquías, ¿sí? Para salvar de un bien mayor, perjudico uno de un bien menor. Esto es una justificación. Los bienes o los deberes se encuentran en posiciones asimétricas. Ahora, cuando los bienes o los deberes se encuentran en posiciones simétricas, entonces nos encontramos en un estado de necesidad disculpante. El Estado nos disculpa, nos entiende. La realidad es que es difícil establecer una distinción valorativa respecto de la entidad de los bienes jurídicos o de los males en juego, ¿sí? Si la subsistencia de la fuente de trabajo es un bien jurídico de una jerarquía superior o inferior a la recaudación, si debe priorizarse el mantenimiento de la fuente de trabajo, el mantenimiento del pago de los salarios, el mantenimiento de la infraestructura, por sobre la recaudación que hace el Estado, es discutible y esto también va a depender de quién lo evalúe. Pero la realidad es que por lo menos, si no hay uno por encima del otro, por lo menos son equivalentes. La realidad es que si los contribuyentes no producen, el Estado no recauda. Entonces es matar a la gallina de los huevos de oro, en el ejemplo clásico. Entonces, nosotros necesitamos que las empresas y los contribuyentes sobrevivan, porque si ellos no sobreviven, no va a haber nadie que pueda contribuir a las necesidades del Estado. El Estado va a tener necesidades, pero necesita que esas necesidades sean atendidas por empresas y contribuyentes en funcionamiento. Entonces, la realidad es que esta discusión es más académica que pragmática, porque la consecuencia tanto del estado de necesidad justificante como del estado de necesidad disculpante va a terminar siendo que la persona no va a ser penalmente sancionada, ¿sí? Ahora, para que esto ocurra tienen que darse alguna serie de requisitos. En primer lugar, el mal a evitar debe ser un mal real, un mal grave, debe estar en curso o debe ser actual o inminente, tiene que haber una proximidad o una intensidad del peligro que justifique este actuar, ¿sí? Este actuar con la finalidad de evitar el mal. No hablamos de un daño potencial, futuro e incierto. Por otra parte, la acción tiene que ser necesaria. No podemos evitar el mal por otro medio menos lesivo. O sea, no tengo que tener otra herramienta menos lesiva que la que voy a emplear, ¿sí? Y en definitiva, y en el estado de necesidad disculpante esto es claro, hay una inexigibilidad de otra conducta. No se le puede pedir una conducta diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva lo que no hay es libertad para decidir. No hay una libertad para decidir. Estoy condicionado por un contexto que me obliga
a actuar de una determinada manera, donde yo no cuento con la potestad libre de autodeterminarme. El Estado nos está diciendo, miren, quédense en sus casas, cierren sus comercios, cierren sus empresas, pero no despide empleados ni deje de pagar los impuestos, ¿sí? Entonces, ante esta falta de ingresos y este mantenimiento de gastos, la pregunta es, ¿qué es lo que puede hacer el contribuyente? ¿Qué es lo que puede hacer el empleador? ¿Sí? ¿Cuáles son las alternativas que tiene? Tradicionalmente la jurisprudencia, hasta ahora, y vamos a hacer un punto de quiebre, la jurisprudencia hasta ahora, estuvo rechazando, habitualmente es más proclive a rechazar el estado de necesidad. Entiende que las deudas fiscales y previsionales deben privilegiarse, entienden que en tanto existía la posibilidad de recurrir a otros medios, por ejemplo el concurso, por ejemplo un préstamo, entonces debía priorizar ese camino, y también decían que la retención sistemática de las retenciones, valga la redundancia, no es apropiada para afrontar una situación de emergencia. Y que las dificultades financieras, en definitiva, no determinaban esta necesidad del comportamiento, porque no eran fondos propios que uno pudiera disponer libremente. Esta es la posición tradicional de los últimos años de la jurisprudencia sobre el tema. La realidad es que en la actualidad, la mirada debería de ser otra. Uno creo en lo personal que hay que volver a revisar a la luz del contexto actual y de la situación actual qué conductas son necesarias y qué conductas no, y qué conductas pueden encontrarse justificadas y disculpadas en el marco de esta situación. La pandemia, creo yo, y creo que lo mencionó también Guillermo, es un supuesto de caso fortuito de fuerza mayor en los términos en los que lo define el Código Civil y Comercial, que claramente la norma establece, perdón que perdí la señal, no está. La norma establece claramente que se considera un caso fortuito o una fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo podido ser previsto no ha podido ser evitado. ¿Sí? Y pareciera ser que esto define la situación en la que nos encontramos. La realidad es que el contribuyente resulta absolutamente ajeno a esta situación que está generando el estado de necesidad. Se encuentra frente a una colisión de deberes que nada tiene que ver con su propia actuación. No podemos decir que no tenía fondos porque gestionó mal, no podemos decir que no tenía fondos porque tomó malas decisiones empresariales, simplemente no tiene fondos porque es conminado a no poder producir, a no poder vender, a no poder trabajar, pero también es conminado a no reducir sus gastos, a no despedir personal y a no dejar de pagar. Con lo cual, es totalmente ajeno a la situación que provoca la necesidad. La crisis y esta consecuencia económica lesiva que produce la crisis califica como un mal real, grave, actual e inminente, ¿sí? A punto tal que el Estado está buscando ayudar a los contribuyentes para evitar su caída y su quiebra. No por nada el programa ATP, a través del cual está colaborando con el pago de parte de los salarios. Entonces la realidad es que la acción, si el contribuyente hubiera practicado la retención, suponiendo que tuviera los fondos brutos necesarios para poder practicarla, si se quedara con estas retenciones y no las depositara porque los necesita para pagar los alquileres u otros sueldos o otros gastos de infraestructura, podría llegar a calificarse como necesaria, ya que no tiene la posibilidad de recurrir a ningún otro medio menos lesivo, no puede resolver el problema que no sea recortando los egresos de los que puede disponer, porque hay otros egresos de los que no puede disponer. Entonces, el inexorable cierre de la fuente de trabajo, la quiebra, la pérdida de empleos y sustentos, y hasta para el Estado mismo la pérdida de contribuyentes activos, ciertamente es un mal grave. Si no es superior, por lo menos es equivalente a la recaudación. Y no se le puede exigir al contribuyente una conducta distinta si es que no ingresara los aportes o las retenciones en término. La realidad es que el Estado ha priorizado la salud de las personas por sobre los efectos económicos. Entonces la pregunta es, ¿por qué el contribuyente no puede priorizar la salud de su empresa por sobre los efectos económicos que implica la falta de ingreso de esta recaudación? Cuanto menos el contribuyente que obre en esta
en esta creencia, va a obrar en lo que el derecho penal llama un error de prohibición, ¿sí? Él obra convencido de que se encuentra en un estado de justificación que le permite no depositar. Y este error de prohibición, la jurisprudencia lo ha llamado un error de prohibición indirecto y es invencible. ¿Qué significa que es invencible para él? Miren, si entre los juristas y no nos ponemos de acuerdo, entonces menos se le puede pedir al lego que tenga una claridad respecto de si el error es real o no es real. Entonces la jurisprudencia también ha reconocido esto. La realidad es que esta crisis nos coloca frente a muchos dilemas. ¿Qué podemos cumplir? ¿Qué podemos no cumplir? ¿Cuáles son las consecuencias de cumplir? Nos coloca en dilemas futuros. Aquel contribuyente que todavía tiene un resto, que todavía tiene un fondo anticíclico, se pregunta, ¿por cuánto tiempo más yo no voy a poder producir? ¿Cuánto tiempo más no puedo vender? ¿Tengo que destinar este fondo que tengo para cumplir las obligaciones fiscales o puedo conservarlo para cubrir los sueldos de los próximos meses? Porque por ahí tengo un fondo para un mes, para 2 meses, para 3 meses, ¿tengo que deshacerme de esa reserva que me permite mantener a todas las familias que mantengo con la fuente de trabajo? ¿O tengo que esa reserva utilizarla para cancelar obligaciones fiscales o previsionales? ¿Estoy justificado? Y nos trae otro problema grave que va a aparecer, y es, ¿qué pasa con las moratorias? Cuando un contribuyente enfrentaba una acción penal tributaria y se acogía a una moratoria, durante el periodo en el que el contribuyente pagaba la moratoria, la acción penal estaba suspendida. La pregunta es, cuando el contribuyente por esta situación no puede hacer frente al pago de esas cuotas comprometidas, no puede hacer pago de la moratoria, y la moratoria se le caiga, le va a renacer la acción penal, esta pandemia no solo nos va a traer procesos penales futuros, sino que además nos va a hacer revivir procesos penales pasados, también es un tema a considerar. La realidad es que este conflicto es un conflicto generalizado y es un conflicto previsible, motivo por el cual lo razonable es que hubiera una solución generalizada y normativa, que brindara seguridad jurídica para todos los que tienen que tomar decisiones en estos momentos. No pretendemos la evaporación de la deuda, no estamos diciendo de que los aportes no va a haber que pagarlos o que las retenciones no va a haber que depositarlas. Lo que se plantea no es que van a desaparecer las obligaciones mágicamente, lo que se plantea es que ante la imposibilidad de cumplir estas obligaciones en tiempo y forma, no debe ser la sanción penal la espada de Damocles del contribuyente, ¿sí? No debe ser la sanción penal aquella con la que nosotros tenemos que amenazar esta imposibilidad de cumplimiento. Si no se pueden aplicar intereses y sanciones formales, conforme nos estaba explicando hace un rato Guillermo en su exposición, entonces tampoco se deberían de aplicar sanciones penales, porque en definitiva son dos consecuencias de un mismo comportamiento. La verdad que uno debería de pensar en que esto debería resolverse en términos de reprogramación de vencimientos, en términos de amnistías, o en términos por lo menos de instrucciones a los titulares de las acciones penales, que son los fiscales, respecto de cómo proceder ante estas situaciones. Sin embargo, nada de todo esto está pasando, no se está viendo cuál es el día después de esto, porque va a haber un día después, y lo que tenemos que pensar es cómo enfrentamos el día después. Y lo que todos esperamos en definitiva, y con esto quisiera concluir para dejar un espacio de preguntas, es, todos esperamos por parte del Estado una conducta ética y razonable. Si el Estado se está presentando ante sus propios acreedores y les está hablando de su imposibilidad de pago de sus obligaciones externas, y les está pidiendo a sus acreedores quitas y esperas, entonces pareciera que no puede hacer oídos sordos a sus propios deudores que se encuentran en la misma situación y le están pidiendo en definitiva lo mismo. Entonces, esperemos que algo de todo esto ocurra en el futuro. Les agradezco a todos ustedes por estar ahí y por haberme permitido compartir estas ideas. Y Dani, no sé si te parece, si quieren abrir un espacio de pregunta para los últimos 10 minutos que nos quedan, yo reservé ese espacio para eso. Dani, estás muteado. Habilita tu micrófono. No, si quieren hacer preguntas, pueden utilizar como vehículo el chat, y bueno, porque creo que todavía no estamos autorizados a hablar todos, yo las leo y bueno, a quien esté dirigida la pregunta.
Sí. O podés habilitar el micrófono de aquel que quiera expresarse, Dani. Si alguien pide la palabra, sí. podemos habilitar los micrófonos para que todos puedan. Si alguien quiere preguntar. Bueno, o fuimos muy claros o no se entendió nada. Siempre son las dos opciones ante estas situaciones, digamos, ¿no? Cualquiera de las dos es válida. Ahí en el chat están diciendo que fuimos muy claros. Sí. Así que... Yo en realidad, si nadie pregunta, quiero hacer un comentario adicional a lo que dijo Hernán, digamos, ¿no? Me parece súper interesante la postura y la visión que él tiene, en el sentido de que, bueno, como sabemos, para todos los que estamos en la materia tributaria, no es lo mismo cuando el fisco es acreedor que cuando el fisco es deudor. Uno de los ejemplos más claros de eso es el tema de la tasa de interés. Cuando el Estado es acreedor, la tasa es sustancialmente más elevada que cuando el fisco es deudor. Pero además de eso, lo interesante que plantea Hernán, se relacionan básicamente con otros principios del derecho. El Estado, no hay que olvidarse que según el fallo que en su momento la Corte hizo lugar y lo reconoció explícitamente, todos los actos de gobierno deben estar presididos por el principio de ejemplaridad. Con lo cual, en cierta medida no es justo que a mi contribuyente me exijan un cumplimiento estricto de todos mis compromisos tributarios y por el otro lado, cuando el Estado está en otra posición, no actúa de la misma manera o no me mide con la misma vara. Lógicamente coincido también con ciertas cuestiones que también lo veo yo a nivel profesional. Hay gente que realmente, por un lado, la está pasando mal, especialmente pymes y pequeños emprendimientos, pero también hay otra gente que está aprovechando la situación para sacar ventaja de todo esto, ¿no? Entonces, por eso creo que gran parte de este tema se va a ir resolviendo en forma casuística. Ese es mi aporte con relación a lo que dijo Hernán, y que obviamente eso no solamente tiene incidencia en la materia de derecho tributario sustantivo, que es lo que hablamos con Guille, sino también tiene repercusión desde el prisma del derecho penal tributario. No sé si los dejé a todos callados. Estamos escuchando atentamente, Dani. Bueno, perdón, acá hay una persona que hace un comentario, Oscar Dávila, dice, entonces, ¿cuál es el rol del abogado defendiendo la incapacidad de aportes, amparos, cautelares? La verdad, Oscar, no sé a qué te referís con tu consulta. Yo creo que el conflicto va a nacer ante el reclamo, es decir, el contribuyente sabe que la deuda existe y que en algún momento la va a tener que regularizar. Nosotros no estamos diciendo, idealmente el Estado debería hacer un reconocimiento y hacer una reducción, pero bueno, suponiendo que nada de esto ocurra, por lo menos en algún momento esto va a haber que regularizarlo. La preocupación es con qué sanciones, ¿sí? Si esto va a tener multas, si esto va a tener intereses o si esto va a tener castigo penal. Me parece que el rol del abogado va a ser la de la defensa del contribuyente frente a este reclamo. También es cierto que hay que ver cuál es el concepto que está involucrado en ese conflicto, porque vamos a ser sinceros, el aporte en cierta medida no es dinero del empleador, sino que es del trabajador. Entonces, obviamente no se puede medir con la misma vara los mismos conceptos. A ver qué dice. Oscar dice, amparo cautelares, representante de empresas o pymes o el abogado del librero que os quiero que no pueda pagar y se encuentre con una ejecución fiscal que le impone un embargo o inhibición general. Bueno, mirá, en este momento los embargos están trabados, están vedados hasta el 30 de junio por instrucciones internas de la FIP. Esta es para vos, Hernán. Nidia Sigman dice, doctor Hernán, ¿podría mencionar bien los fallos que mencionó como base para fundar la aplicación de los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito? Muchas gracias. Me parece que fue Guillermo el que mencionó los fallos. Me parece que es Guillermo, para vos, Guillermo. Si querés repetir los fallos. Los fallos que vos mencionaste, ¿por qué entendías que es aplicable los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito a la... Uno es ICA Renault, del año 1982,
y el otro es Citibank del año 2000. Exacto. No sé Exacto. si, a ver si tengo la cita puntualmente. Puedo decirle la fecha del fallo. Ica Renault es del 25 de febrero del 82 y Citibank del 1 de junio del 2000. Si quieren lo anoto en el chat. Yo creo que con Ica Renault te puedo ayudar. No te puedo ayudar. No, pensé que tenía la cita. Igual son fallos que están en la página de la Sí, Corte. sí, si lo googleás aparece enseguida. Sí. Y bueno, acá hay una pregunta de Jorge para Hernán. Si vos proponés una amnistía exculpando a quien no cumplió o dependiendo del caso que el fisco ejerza la facultad de no iniciar una denuncia penal, ¿qué pensás vos? Hola Jorge. A ver, la realidad es que las leyes que trajeron los planes de regularización incluyen amnistías, ¿sí? Entonces yo no digo una amnistía en el sentido de una condonación de la deuda, pero sí necesariamente para los periodos comprendidos por esta crisis debería de haber una nueva ley de regularización que aparejara con esa una amnistía. Esto sí creo, de modo que se le permita a los contribuyentes que en estos periodos que están atravesando y en los próximos, porque no es que el día que se termine la cuarentena la gente va a volver como en el momento inicial. Entonces yo creo que va a haber que contemplar un plan de regularización para las obligaciones de estos periodos que conlleve una amnistía, al igual que las leyes anteriores. El tema de si el fisco ejerce la facultad de iniciar denuncia penal o no, que es la potestad que contempla la ley penal tributaria, me parece que no es suficiente. No es suficiente por varios motivos. Primero porque la acción penal la puede iniciar cualquiera, no solo el fisco, aunque en la práctica la inicia el fisco. La acción penal es pública y entonces cualquiera la puede iniciar. Si el fisco no la inicia, pero la inicia otro, entonces el contribuyente va a estar sujeto a proceso penal igual. Segundo, porque la falta de iniciación de la acción penal no implica que el delito no se haya cometido, ni una falta de aplicación de sanciones, es una cuestión procesal respecto del inicio del trámite del proceso. Entonces me parece que sí, que por un lado el fisco no debería de promover denuncias. Creo que lo razonable es que el fisco no debiera promoverlo, pero creo que esto solo no alcanza. Tal vez habría que complementarlo con instrucciones a los titulares de la acción penal respecto de cómo proceder en el caso en que estas acciones nazcan, y en todo caso con alguna posibilidad para que el contribuyente las regularice con una consecuencia de amnistía. Me parece que es un combo lo que va a hacer falta acá. No sé, por ahí Jorge, ¿quieres habilitar el micrófono y compartir alguna otra impresión? No quiere ni hablar, Jorge. No quieren hablar. Okay. Bueno, acá hay otra pregunta de Miguel Ángel Atanzi, a todos. Dice, ¿qué pasaría con Arba? Un cliente de él venía con problemas para cumplir con un plan de pagos, la cuota de febrero podía pagarse hasta el 10 de abril, pero estaba vigente la cuarentena y no se pudo ir a pagar con lo que les dieron los planes por caducos. ¿Ven alguna posibilidad de reflotarlos? Bueno, yo te puedo dar una opinión, yo creo que existe la posibilidad de reflotarlos, y seguramente Arba, al igual que los restantes organismos recaudadores, van a tener que pensar en algún tipo de solución que se tendrá que proyectar hacia el mercado. No nos olvidemos de que también sea Arba, que es el organismo recaudador de la provincia de Buenos Aires, tanto a nivel Arba o el resto de las provincias, están viviendo una estrechez económica importante, con lo cual yo creo que en algún momento todo esto va a permitir una cierta regularidad y lo que más le interesa a ellos es volver a recobrar sus créditos. Sí, igual yo ampliando un poco más lo que dijiste vos, Dani, yo también coincido, digamos, que se pueda reflotar y más teniendo en cuenta en base a lo que hablamos a lo largo de esta charla. O sea, me imagino que si vos podés acreditar que el plan se te cayó y lo podés establecer el nexo causal directamente a la situación de la pandemia, en cierta forma tenés algún argumento para plantear el caso fortuito de la fuerza mayor, en este caso. O sea. Sí, igual acá Miguel Ángel dice, porque el monto total del plan de pagos en una sola vez es impagable. Bueno, ahí ya es una decisión empresaria. Sí, también, eso ya ¿no? es otro tema, sí. Ese es otro tema, digamos, porque, bueno, cuando un contribuyente, más allá de que esta situación, Miguel, es de carácter excepcional, también hace una suerte de programación económica y financiera.
Claro, sí. No había visto esa segunda parte. No, lo dijo después. Lo dijo después. Después Cecilia Viegas hace otra pregunta, dice, buenas tardes, las ejecuciones de ARBA están suspendidas, pero mantienen trabadas las medidas cautelares afectando al contribuyente, quien por este motivo no califica para créditos. A ver, indudablemente lo único que te puedo señalar al respecto es que, como todos sabemos, ARBA es el organismo más agresivo que hay en este momento. Y bueno, no sé, ahí también en cierta medida, por ejemplo, hay algunos casos donde se habilitó la feria justamente con relación al tema relacionado con los pedidos y las solicitudes de crédito. Habría que analizar hasta qué grado afecta a tu cliente, y bueno, analizar qué acción judicial podría llegar a plantear en el fuero competente correspondiente. Bueno, acá Viviana Núñez hace catarsis y dice odio a ARBA. Y bueno, después todos acá dieren, no es la única, jajaja. Bueno, no sé. Bueno, para este tipo de cosas abrimos una segunda sesión de autoayuda. Claro. Como llamamos a apoyo. hoyo. A un hoyo, somos como hoyo tributario, digamos, ¿no? Sí. Bueno, pero creo que la síntesis es que es todo casuístico, que son cuestiones que necesariamente se van a tener que discutir en la justicia. Sí, lo que esperamos es que la justicia, al menos en mi materia, que es la penal tributaria, espero que la casuística, que la justicia mire esto de una manera distinta de como lo venía mirando. Creo que el contexto es distinto también del contexto a la luz del cual venían resolviendo, y por eso creo que la jurisprudencia debe cambiar, porque los presupuestos base de análisis también van a ser distintos. Pero bueno, esto es una expresión de deseos que veremos en el futuro, si es que se concreta y en su caso cómo. Sí, también es cierto que existen algunas reacciones bastante recientes e incipientes. Por ejemplo, en el chat de amigos que tenemos en el instituto, ya hay algunos casos, porque no nos olvidemos que la ley 27.541 y su normativa reglamentaria habilitaban a las pymes y a las medianas empresas para obtener los beneficios de esta moratoria. Bueno, salió un fallo con una empresa bastante polémica como Electroingeniería, donde le habilitaron también gozar de esos mismos beneficios. Entonces, por un lado, por eso interpreto, desde un punto de vista dogmático, no hay que olvidarse que los beneficios fiscales, al revestir una naturaleza particular, deben ser interpretados en forma restrictiva, pero por el otro lado está el propósito del legislador, que en cierta medida puede llegar a interpretarse de que todos deberían gozar de las mismas condiciones por el principio de igualdad previsto en el artículo 16, y también un principio que no está en ningún lado, pero que existe, que es el principio de la caja, ¿no? Es decir, en este momento no solamente a los contribuyentes le están pasando mal, sino también el Estado. No nos olvidemos que por más que digan lo que digan, el Estado virtualmente está en default. Con lo cual estamos en una situación bastante atípica. Bueno, me cambiaron las caritas de lugar, por eso me perdí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer un comentario, una reflexión. Les agradecemos a todos que hayan compartido con nosotros este espacio de intercambio. Sí, lógico. Bueno, desde ya, si nadie... A ver. Gladys Gigante, ¿se podría solicitar el reintegro de saldos a favor del convenio multilateral? Bueno, en realidad un poco esto no está atado, Gladys, a lo que charlamos hoy, pero sí, tenés mecanismos. El Código Fiscal de las distintas jurisdicciones prevén mecanismos de devolución. O sea, el tema es que, bueno, también es cierto que en este momento todo lo que va a ser pago por parte del Estado se va a ralentizar por tiempos más largos que los habituales, ¿no? Es decir, bueno, va a ser difícil sacarle en estos momentos de estrechez plata al Estado.
Habría que intentarlo, por supuesto. No hay peor gestión que la que no se intenta. Eso estoy totalmente de acuerdo con lo que vos puntualizás. Bueno, si quieren comentar algo más, decir algo más. Yo creo que ya está, Daniel. Bueno, gracias a todos por los comentarios elogiosos. Y adhiero a lo que dijeron los otros oradores y amigos. Y bueno, muchísimas gracias por estar y bueno, por brindarnos su apoyo en estos momentos donde la verdad está bueno sentir un poco de afecto, aunque sea en forma virtual. La verdad. Sí, muchas gracias a todos por sus palabras. Gracias yo también, muchas gracias a todos. Hasta pronto, hasta la próxima. Chao, hasta pronto, nos vemos.